Margaret nunca pensó que, a los 70 años, se encontraría encogiéndose en las sombras, para evitar a su propia familia. El día que enterró a Gregory, su esposo de 45 años, fue el día en que descubrió cuán poco fue valorada por aquellos que deberían haberla apreciado más. El funeral había sido hermoso, si tal palabra pudiera aplicarse a algo tan sombrío. La iglesia de Santa María estaba llena de amigos, colegas y familiares. Gregory había sido profundamente respetado en su comunidad, un hombre amable y reflexivo que había pasado su carrera como director de secundaria. Había tocado muchas vidas. Margaret se mantuvo unida durante toda la ceremonia, aceptando las condolencias con una dignidad tranquila. Su mano fue agarrada con fuerza por su hijo, Hayden. Había estado atento todo el día, asegurándose de que ella comiera algo, guiándola suavemente a través de la multitud. Su esposa, Stephanie, también había estado allí, por supuesto. Elegante en negro, su expresión apropiadamente solemne. Después de 2 horas de apretones de manos y abrazos, el peso del dolor presionó a Margaret hasta que apenas podía respirar. Ella necesitaba un momento. Sola. La funeraria tenía una pequeña habitación lateral, un lugar para que las familias se reúnan en privado. Ahora estaba vacío, todos se mudaron al área de recepción. Ella se escapó, diciéndole a nadie, desesperado por solo 5 minutos de silencio. Margaret se hundió en un sillón en la esquina, cerró los ojos, y finalmente permitió que las lágrimas fluirán libremente. Gregory se había ido. Su pareja, su confidente, su ancla. 45 años juntos, y ahora, ella estaba sola. Ella no sabía cuánto tiempo se sentó allí antes de escuchar la puerta abrirse. Rápidamente, se limpió los ojos, no queriendo ser atrapada en un estado tan vulnerable. Pero los recién llegados no la notaron en su esquina, parcialmente oculta por un gran arreglo floral. Te dije que deberíamos haber mencionado esto antes de morir. La voz de Stephanie, despojada del tono comprensivo que ella había mantenido todo el día, atravesó la tranquilidad. No era el momento adecuado, respondió Hayden, sonando cansado. Estaba sufriendo suficiente. Margaret froze. No significa escuchar, pero de repente incapaz de anunciar su presencia. Bueno, ahora tenemos que lidiar con ella, continuó Stephanie, su voz aguda con irritación. Debes hablar con el abogado a primera hora del lunes. Necesitamos saber exactamente lo que estamos obteniendo y cómo. Rápidamente, Stephanie, por favor. Mi padre aún no está en el suelo. Y tu madre no se está volviendo más joven. Cuanto más esperemos, más complicadas se volverán las cosas. Había un susurro de tela, Stephanie ajustando su vestido, tal vez. Parte de Tyler, el portugués de Margaret era oxidado, un idioma que había aprendido hace décadas cuando Gregory y ella habían pasado 2 años enseñando en Brasil, pero ella entendió lo suficiente. Date prisa con la herencia. Estoy enviando a la anciana a un hogar de ancianos. La anciana. Su. Hayden suspiró fuertemente. Ella no querrá salir de la casa. Por supuesto que no. Pero ella no puede manejar sola, y lo sabes. El lugar es demasiado grande. Hay escaleras. Y ya se está olvidando. Es la solución sensata. Tal vez. Podría vivir con nosotros. Hayden sugirió, su tono incierto. La risa de Stephanie estaba fría. ¿En nuestra casa? ¿Con mi horario? Además, sabes cómo está, siempre en los negocios de todos. No puedo tenerla allí, juzgando todo lo que hago. Ella es mi madre, Stephanie. Y eres mi esposo. Esta es nuestra vida. Nuestro futuro. El dinero de la venta de esa casa podría hacer una verdadera diferencia para nosotros. Una pausa. Para los fondos universitarios de los niños. Margaret se sentó perfectamente quieto. Apenas se atreve a respirar. Gregory se había ido menos de una semana. Todavía no habían tenido la lectura del testamento, y ya, se estaban dividiendo en sus vidas, tomando decisiones sobre su futuro, sin ella. Hablaremos de esto más tarde, dijo Hayden con firmeza. Hoy se trata de respetar a mi padre. Bien. Pero no posponga esto demasiado tiempo. El mercado inmobiliario está caliente en este momento. Se fueron, la puerta se cerró suavemente detrás de ellos. Margaret permaneció congelada en su lugar,
Sus palabras resonaron en su cabeza. La anciana. La casa. El hogar de ancianos. Cuando finalmente logró pararse, sus piernas temblaron debajo de ella. Se vio a sí misma en un espejo en la pared, pálido, envejecido, disminuido por el dolor. ¿Era así como la vieron? ¿Una carga para ser manejada? ¿Un obstáculo para su herencia? Mientras volvía a la recepción, un pensamiento seguía repitiendo en su mente. Gregory le había dicho algo unos días antes de fallecer. Habían estado discutiendo las finanzas, y él había apretado su mano, sus ojos serios a pesar de su debilidad. Margaret, me he encargado de todo, dijo. No te preocupes por el futuro. Me he asegurado de que estés protegido. En ese momento, ella pensó que él solo estaba tratando de consolarla. Ahora, se preguntó si él había sabido de alguna manera lo que venía. La casa se sintió diferente cuando regresó del funeral, vacía, más fría. Gregory y ella habían vivido en este modesto colonial de 2 pisos para casi 30 años. Habían criado a Hayden aquí, celebraron vacaciones, tormentas desgastadas, tanto literales como figurativas. Ahora, sus paredes familiares parecían hacer eco con ausencia. Ella deambuló de una habitación a otra esa noche, tocando las cosas de Gregory, las gafas de lectura que había dejado en su mesita de noche, el cardigan todavía colgando en el gancho junto a la puerta, el crucigrama medio terminado en la mesa de café. Pequeñas piezas de vida, de repente interrumpidas. Ella no pudo traer para mover ninguno de ellos. El sueño no fue fácil esa noche. Las palabras de Stephanie seguían repitiendo en su mente, como una burla cruel. Mundara allá pro. Envía a la anciana a un hogar de ancianos. Había pasado toda su vida adulta como maestra de jardín de infantes, fomentando a los hijos de otras personas. Había criado a su propio hijo con todo el amor y la paciencia que podía reunir. ¿Era todo lo que había ascendido? ¿Ser descartado, cuando ya no era útil? A la mañana siguiente trajo un alegre golpe en su puerta. Stephanie se paró en su porche, una sonrisa brillante pegada en su rostro, sosteniendo una cacerola. Margaret, te traje un poco de pastel de pollo. Sé lo difícil que puede ser cocinar para una sola persona. Margaret forzó una sonrisa y la invitó a entrar, preguntándose si tenía alguna idea de que había escuchado sus planes. Siempre había sido tan transparente, o Margaret solo lo estaba viendo ahora. Gracias, Stephanie. Eso es muy atento. Ella barrió la cocina, colocando el plato e inmediatamente abrió gabinetes, como si fuera dueño del lugar. Déjame ayudarte a organizarte un poco. Esta cocina es tan... Hizo una pausa, buscando una palabra diplomática. Estillado. Margaret observó cómo Stephanie comenzó a reorganizar su estante de especias sin preguntar, su estante de especias, que Gregory había construido para ella como un regalo de aniversario hace 15 años, con cada estante cuidadosamente medido para adaptarse al espacio junto a su estufa. He logrado bien con mi cocina durante 30 años, dijo, más bruscamente de lo que quiso. Stephanie se volvió, sorpresa, se encendió en su rostro, antes de que volviera una mirada comprensiva. Por supuesto que lo has hecho. Simplemente pensé que ayudaría a facilitar las cosas, dijo, siguiendo mientras gestaba vagamente en la silla vacía donde Gregory solía sentarse. Ahora que estoy solo, y aparentemente incapaz. Las palabras se deslizaron antes de que Margaret pudiera detenerlas. Sus ojos se abrieron ligeramente. Margaret, nadie piensa que eres incapaz. Estamos preocupados porque manejes esta gran casa solo. No es tan grande. 2 dormitorios y un estudio, dijo. Sí. Ese estudio se da problemas. Y está el trabajo del jardín. Margaret bebió su té, sin decir nada más. Gregory y ella habían hablado de reducción de personal hace años y decidieron no hacerlo. Amaban su hogar, su vecindario y el jardín que habían crecido juntos. El calentador de agua funcionó bien con el mantenimiento regular, y ella tenía un servicio para el trabajo de jardinería pesada. Hayden y yo hemos estado hablando, continuó Stephanie, su voz suave pero firme. Creemos que podría ser el momento de considerar algunas opciones que serían más manejables para usted. ¿Opciones? Margaret preguntó. Comunidades de vida mayor. Hay una encantadora a solo 20 minutos de nuestra casa. Apartamentos privados, pero el personal está disponible.
Se proporcionan comidas. Hay actividades. Stephanie ya estaba sacando folletos de su bolso. ¿También los había traído al funeral? No estoy listo para salir de mi casa, Stephanie, dijo Margaret. Mantuvo su voz tranquila, aunque sus manos querían temblar. Nadie dice bien este minuto, dijo rápidamente. Pero es bueno comenzar a pensar en ello. Planeando con anticipación. Planificando con anticipación. El funeral apenas había terminado. Encontré algo interesante ayer, dijo Margaret, cambiando el tema. Estaba pasando por el calendario de escritorio de Gregory. Tenía varias citas con el señor Harold en las semanas previas al fallecimiento. El señor Harold era su abogado. Lo había estado durante muchos años. La sonrisa de Stephanie se debilitó por un momento. Oh. Sí. Me pregunto qué estaban discutiendo. Probablemente solo actualizando su voluntad. Procedimiento estándar cuando alguien es. Ella agitó su mano, sin querer decir la palabra. Muriendo. Probablemente, acordó Margaret en voz baja. ¿Cuándo está programada la lectura? Hayden ha estado manejando eso. Creo que es la próxima semana. Stephanie se puso de pie rápidamente. Debería ponerme en marcha. Tengo un almuerzo de caridad al mediodía. Después de que se fue, Margaret se sentó en la mesa de su cocina durante mucho tiempo, mirando los folletos que Stephanie había dejado atrás. Las imágenes mostraban a las personas mayores sonrientes jugando al golf, comiendo en comedores elegantes y asistiendo a clases de arte. Nada de eso se veía terrible, exactamente. Pero no era su hogar. Ella pensó nuevamente en las palabras de Gregory. Me he encargado de todo. ¿Había sabido lo que podría pasar después de que se fue? ¿Había entendido su hijo y su nuera mejor que ella? Esa tarde, Margaret llamó al médico de Gregory, el doctor Esre, que había sido su médico y una amiga cercana durante muchos años. Margaret, ¿cómo estás aguantando? Su voz era cálida y llena de verdadero cuidado. Estoy manejando, ella dijo. En realidad, estoy llamando a algo específico. En esas últimas semanas, ¿Gregory alguna vez te habló sobre mí? Sobre sus preocupaciones por lo que podría pasar después. Hubo una pausa. ¿Lo hizo? Sí. ¿Qué dijo? Me pidió que te vigilara, dijo el doctor Esre con cuidado. Y estar disponible si necesitaba una opinión médica sobre algo. ¿Una opinión médica sobre qué? Otra pausa. Sobre su capacidad de vivir por su cuenta. Le preocupaba que pudiera haber presión para que abandone su hogar, antes de que fuera realmente necesario. Su garganta se apretó. Veo. Margaret, ¿está sintiendo ese tipo de presión? Se ha sugerido que podría estar mejor en una comunidad de personas mayores. Ya. Su tono cambió, ahora más agudo. Eso parece demasiado pronto. Estás de gran salud para una mujer de 70 años. Su último chequeo no mostró problemas con la memoria o el pensamiento. Tu movimiento es bueno. No hay una razón médica por la que no puedes seguir viviendo solo. El alivio la llenó. ¿Estarías dispuesto a poner eso por escrito? Por supuesto. Gregory me pidió que escribiera esa carta. Ya lo tengo listo. Pensó que podría necesitarla. Su Gregory. Incluso en sus últimos días, había estado pensando en el futuro. Había visto los problemas que ella podría enfrentar. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero por primera vez desde su muerte, no fueron solo de tristeza. Se sintió agradecida. Y algo más también. Fortaleza. Ella no sería empujada a un lado tan fácilmente. A la mañana siguiente, Margaret vio al auto de Stephanie entrando nuevamente en su camino de entrada. Esta vez, ella no estaba sola. Hayden estaba con ella. Ambos llevaban sonrisas alegres que parecían demasiado forzadas. Hizo que Margaret se sintiera nerviosa. La lucha por su hogar, su libertad y su dignidad, había comenzado. Ella no había dormido bien la noche anterior. Su mente había estado llena de preocupaciones sobre lo que Stephanie y Hayden podrían estar planeando. Por la mañana, ella había tomado una decisión. Tuvo que tomar medidas en lugar de esperar. Gregory siempre le dijo que estar preparado era la mitad de la batalla. Cuando Hayden y Stephanie llegaron a su puerta,
Margaret los recibió con café ya hecho, y una sonrisa tranquila que no le mostró inquietud. «Mamá, queríamos hablar contigo sobre algunos asuntos prácticos», comenzó Haden, sentado en el sofá donde su padre solía descansar. La vista de él allí, tan diferente a Gregory, pero tomando su lugar, le dolía el corazón. «Por supuesto», dijo, entregándole una taza de café. «También he estado pensando en asuntos prácticos». Stephanie se sentó al borde de su silla, su espalda recta, como siempre. «Hemos estado mirando algunas comunidades vivas realmente geniales», dijo, sacando más folletos brillantes. «Esta incluso tiene una lista de espera, por lo que es bueno aplicar temprano». Margaret asintió, fingiendo mirar los folletos. «Antes de hablar de eso», dijo, «me gustaría que Melissa se uniera a nosotros». Stephanie levantó las cejas. «¿Melissa? ¿La enfermera que ayudó con papá?» «Sí», respondió Margaret. «Ella se detiene esta mañana». Ella miró su reloj. Ella debería estar aquí en cualquier momento. Como si estuviera en la señal, sonó el timbre. Melissa Peterson había sido la enfermera de salud en el hogar de Gregory durante sus últimos meses, en sus 50 años, con ojos amables y una actitud sin sentido. Ella se había convertido en una amiga. «Lo siento, llego tarde», dijo, entrando en la sala de estar. El tráfico era terrible. Los ojos de Stephanie se estrecharon ligeramente. «Margaret, esperábamos tener una discusión familiar». «Ella prácticamente es familiar estos últimos meses», respondió Margaret. «Y ella tiene experiencia profesional que podría ser útil». Melissa se sentó a su lado, su presencia dando coraje de Margaret. Ella había sido testigo de la impaciencia apenas oculta de Stephanie durante la enfermedad de Gregory, su renuencia a ayudar con su cuidado. «Haden». «Stephanie», comenzó Margaret, «agradezco tu preocupación por mi situación de vida. Pero lo he pensado mucho, y he decidido quedarme en mi casa». La sonrisa de Stephanie se endureció. «Margaret, entendemos que emocionalmente esta casa significa mucho para ti. Pero prácticamente hablando». «Prácticamente hablando», Margaret interrumpió suavemente, «soy perfectamente capaz de vivir de forma independiente. He hablado con el doctor Esre, quien está de acuerdo. No hay una razón médica por la que debería dejar mi casa». Haden frunció el ceño. «¿Hablaste con el médico de papá sobre esto?» «Gregory le pidió que evaluara mi capacidad antes de fallecer», explicó. «Ha proporcionado una declaración escrita». Sacó la carta que la doctora Esre había entregado ayer y se la pasó a Haden. Sus ojos se abrieron mientras lo leía. «Esto dice que tienes una excelente salud para tu edad», dijo, sonando sorprendido. ¿Se había convencido de que ella era frágil? «También hablé con la señora Winters del Departamento de Servicios Sociales del hospital», agregó Melissa. «Ella puede establecer una evaluación para determinar qué respalda a Margaret que podría necesitar para quedarse en casa de manera segura». Stephanie cambió incómodo. «Eso parece prematuro. Solo estamos explorando opciones». «En realidad», dijo Margaret, «parece que ya has decidido que debería mudarme a una vida asistida instalación». «Enviar a la anciana a un hogar de ancianos» fueron sus palabras exactas, creo. La habitación se quedó en silencio. Stephanie palideció, luego se sonrojó. «No sé lo que crees que escuchaste, pero...» «Te escuché. En el funeral, Stephanie», dijo Margaret en voz baja. «En la habitación lateral. Estaba allí. Sentado en la esquina». La cara de Haden cayó. «Mamá, no te culpo por pensar en el futuro», continuó Margaret. «Pero no estoy listo para salir de mi casa. Y no hay una razón legítima que deba. Melissa me ha ayudado a desarrollar un plan para envejecer de manera segura». Melissa asintió. Las modificaciones simples como las barras de agarre en el baño, un sistema de alerta médica y los registros regulares pueden abordar la mayoría de las preocupaciones de seguridad. Me complace revisar el plan con ambos. Stephanie se paró abruptamente. «Esto se siente como una emboscada». «No está destinado a ser», le aseguró Margaret. «Solo estoy siendo práctico, como sugeriste». El timbre volvió a sonar. Esta vez, fue Wendy, su nieta de 16 años, dejándose entrar con la llave que siempre había tenido. «Hola, abuela»,
llamó, luego se detuvo cuando vio a todos reunidos. Oh. Lo siento. Estoy interrumpiendo. En absoluto, cariño, dijo Margaret. Solo estamos teniendo una discusión familiar. Wendy, alta y reflexiva como su abuelo, miró alrededor de la habitación tensa. Está todo bien. Estamos discutiendo la situación de vida de la abuela, explicó Haden. Wendy frunció el ceño. ¿Qué hay de eso? Tus padres piensan que podría estar mejor en una comunidad de personas mayores, explicó Margaret suavemente. ¿Qué? ¿Por qué? Wendy parecía genuinamente conmocionada. La abuela está bien sola. Literalmente me enseñó cómo hacer lasaña desde cero el fin de semana pasado. Los labios de Stephanie presionaron en una línea delgada. Las decisiones de Wendy, adultos, son más complicadas que eso. No soy una niña, mamá, respondió Wendy. Y la abuela no es incapaz solo porque tiene 70 años. Margaret sintió una oleada de afecto por su nieta, tan ferozmente protectora. Había estado viniendo con más frecuencia desde que Gregory pasaba, a veces haciendo la tarea en la mesa de la cocina, a veces solo sentada con ella en un cómodo silencio. Wendy, ¿por qué no me ayudas a traer algunas galletas de la cocina? Melissa sugirió, dándole a la familia un momento. Cuando se fueron, Haden suspiró fuertemente. Mamá, solo quiero lo mejor para ti. Sé que sí, dijo, alcanzando su mano. Pero lo mejor para mí en este momento es quedarse en mi casa, con los apoyos apropiados. Gregory y yo discutimos esto antes de fallecer. Esta fue nuestra decisión. Haden parecía desgarrado, mirando entre ella y Stephanie. La lectura de la voluntad es mañana, le recordó. Esperemos y veamos lo que Gregory quería, antes de tomar decisiones importantes sobre la casa o mi situación de vida. Stephanie se puso de pie, alisando su falda. Deberíamos ir. Tengo una cita para el cabello. Después de que se fueron, Melissa se quedó para otra taza de café. Eso fue tan bien como se podría esperar, observó. Gracias por venir, dijo Margaret. Ayudó, tenerte aquí. Wendy regresó de ver a sus padres fuera. La abuela, ¿realmente están tratando de hacerte mudarte? Ella suspiró. Están preocupados, a su manera. Están siendo ridículos, declaró Wendy. No te preocupes. No dejaré que te empujen. Mirando la cara joven decidida de su nieta, Margaret sintió un parpadeo de esperanza. Ella no estaba del todo sola en esta batalla. Las oficinas de Harold y Associates se veían exactamente como lo habían hecho hace 5 años, cuando Margaret y Gregory habían actualizado por última vez sus testamentos. Las mismas sillas de cuero, las mismas pinturas de paisajes, incluso la misma recepcionista con su amable sonrisa y cabello gris. Señora Bradley, es bueno verte de nuevo, dijo, levantándose para saludar a Margaret. Aunque desearía que estuviera en diferentes circunstancias. Gracias, Marta, respondió Margaret, agarrando su bolso un poco más apretado de lo necesario. Ya están todos aquí. El señor y la señora Bradley acaban de llegar. El señor Harold estará con usted en breve. Ella asintió y se instaló en una de las sillas de la sala de espera. Su corazón latía con fuerza de antibatural. Apenas había dormido la noche anterior, preguntándose qué había organizado Gregory en sus reuniones finales con el abogado. Haden y Stephanie se sentaron frente a ella. Haden volteó una revista sin verla realmente, y Stephanie revisó su reloj cada pocos minutos. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? Ella le susurró a Haden. Tengo esa reunión de la Junta de Caridad en 2. Haden la calentó, mirando disculpando en dirección a Margaret. El señor Harold apareció en la puerta, digna en su traje gris, su cabello plateado cuidadosamente peinado. Señora Bradley. Gregory. Stephanie. Por favor, entra. Lo siguieron a su oficina y tomaron asientos alrededor de una mesa de conferencia pulida. El señor Harold se estableció en la cabeza, una carpeta gruesa abierta delante de él. Antes de comenzar, dijo, quiero expresar mis condolencias. Margaret, Gregory era un buen hombre. Y un querido amigo. Gracias, murmuró. Ahora, a los negocios. Ajustó su GL culo. La voluntad de Gregory es bastante sencilla. Margaret,
como su cónyuge sobreviviente, heredas la casa directamente, y todos sus contenidos. Las cuentas bancarias conjuntas, por supuesto, ya estaban en ambos nombres. Existe la póliza de seguro de vida, que lo nombra como beneficiario. Stephanie cambió en su asiento. ¿Y las cuentas de inversión?, continuó el señor Harold, mirando a ella, su expresión neutral. Estoy llegando a eso, señora Bradley. Gregory tenía una cuenta de jubilación por valor de aproximadamente $450,000. Tras su muerte, Margaret es la principal beneficiaria. Haden asintió, sin parecer sorprendido. Sin embargo, existe una condición que Gregory agregó hace 3 meses, continuó Harold, convirtiendo una página en el documento. Se refiere a la casa, específicamente. Margaret sintió un aleteo de anticipación. Esto debe ser lo que Gregory había estado planeando. La casa en 1142 Maple Street está legada a Margaret Bradley, con el derecho de residencia de por vida. Tras su muerte, o debería elegir voluntariamente vender la propiedad, pasará a Haden Bradley. Stephanie se inclinó ligeramente hacia adelante, su interés despertó. Sin embargo, el señor Harold enfatizó la palabra, hay una condición. Si Margaret es obligada o presionada a abandonar su hogar, contra sus deseos, o sin la recomendación documentada de al menos 2 profesionales médicos independientes que requiere atención que no puede recibir en el hogar, la cámara no pasará a Haden Bradley. En su lugar, se venderá y los ingresos serán donados a la Fundación de la Investigación de Alzheimer, de la memoria de la madre de Haden. La habitación se quedó en silencio. Margaret miró al señor Harold, apenas atrevido a creer lo que acababa de escuchar. Gregory había creado una salvaguardia legal, para protegerla exactamente de lo que Stephanie había estado planeando. La cara de Haden registró el shock, luego la confusión. No entiendo. ¿Por qué papá pensaría que mamá se vería obligada a salir de su casa? La expresión del señor Harold permaneció cuidadosamente neutral. No puedo hablar de sus motivaciones, solo con las disposiciones legales que estableció. La cara de Stephanie se había agotado de color. Ella agarró los reposabrazos de su silla, Knuckles White. Esto es ridículo, dijo, su voz apretada. Simplemente estoy transmitiendo los términos de la voluntad, respondió Harold con calma. Hay disposiciones adicionales. Gregory estableció un fideicomiso para pagar el mantenimiento del hogar, los impuestos a la propiedad y los servicios de atención en el hogar en caso de que Margaret les requiera en el futuro. Pensó en todo, susurró Margaret, una ola de gratitud sobre ella. Hay más, continuó Harold. Gregory dejó una letra personal para cada uno de ustedes. Le entregó a Margaret un sobre con su nombre escrito en la escritura familiar de Gregory. Luego pasó uno a Haden. No hay nada para mí. Stephanie preguntó, incapaz de ocultar su indignación. Me temo que no, señora Bradley. Haden miró su sobre, sin hacer ningún movimiento para abrirlo. Margaret deslizó la suya en su bolso, queriendo leer las palabras de Gregory en privado. ¿Hay alguna pregunta sobre la voluntad en sí?, preguntó el señor Harold. Haden se aclaró la garganta. ¿Se puede disputar la condición sobre la casa? Stephanie le disparó una mirada de advertencia. El señor Harold se dobló las manos. Puedes disputar cualquier voluntad, Haden. Pero debo decirte que Gregory era de una buena mente cuando hizo estas enmiendas. Se sometió a una evaluación cognitiva específicamente para evitar dicho desafío. Además, grabamos la sesión de firma, que es una práctica estándar en nuestra empresa cuando se realizan cambios significativos. Ya veo, dijo Haden en voz baja. Si no hay más preguntas, haré que Marta le proporcione copias de todos los documentos. Fuera de la oficina del abogado, Stephanie ni siquiera trató de ocultar su ira. Esto es absurdo, siseó a Haden. Tu padre me atacó específicamente con esa cláusula. Stephanie, no ahora, murmuró Haden, mirando a Margaret. Necesito llegar a casa, dijo Margaret, sin querer prolongar el momento incómodo. Wendy viene después de la escuela para ayudarme a clasificar parte de la ropa de Gregory para donar. Te conduciré, ofreció Haden. Eso está bien. Me conduje. Había estado conduciendo durante 50 años sin incidentes, aunque Stephanie había comenzado recientemente sugiriendo que podría ser hora de reconsiderar sus privilegios de conducción.
Mamá, tenemos que hablar de esto, dijo Haden, su expresión preocupada. Sí, lo hacemos, estuvo de acuerdo. Pero no hoy. Hoy, necesito procesar lo que hemos aprendido. Mientras conducía a casa, sus manos estabilizadas en el volante a pesar de la agitación emocional, pensó en el sobre en su bolso. ¿Qué palabras finales le habían dejado Gregory? En casa, preparó una taza de té y se sentó en su habitación, abriendo cuidadosamente el sobre. Mi querida Margaret. Si estás leyendo esto, me he ido, y te enfrentas a los desafíos que temía. He visto cómo Stephanie mira nuestra casa. Cómo habla sobre los próximos pasos cuando piensa que no estoy escuchando. Conozco a nuestro hijo, él es un buen hombre, pero fácilmente influenciado por sus ambiciones. Lamento no estar ahí para estar de pie a tu lado. Pero he hecho lo que puedo para protegerte. La casa es tuya mientras la desee. El dinero está ahí para mantenerlo y cuidarlo. No dejes que te apresuren a decisiones que no son adecuadas para ti. Recuerda lo que siempre nos dijimos. Podemos doblarnos, pero no nos rompemos. Eres más fuerte de lo que sabes, Margaret. He visto esa fuerza todos los días durante 45 años. Todo mi amor, ahora y siempre. Gregory. Las lágrimas fluyeron libremente por sus mejillas mientras sostenía la carta en su corazón. Incluso desde más allá, Gregory la estaba protegiendo. Luchando por ella. Cuando el timbre sonó una hora después, se había compuesto. Era Wendy, mochila colgada sobre un hombro, su expresión inusualmente seria. Abuela, tenemos que hablar, dijo, entrando. Mamá y papá están peleando por la voluntad. Ella hizo una pausa. Papá dejó caer algo, sobre un hogar de ancianos. ¿Qué está pasando realmente? Ella llevó a Wendy a la cocina, su mente se aceleró. ¿Cuánto debería decirle a su nieta de 16 años sobre la tensión entre sus padres y ella misma? Wendy era perceptiva, demasiado perceptiva a veces, pero todavía era joven. ¿Te gustaría un poco de limonada? Preguntó, comprándose la hora. La abuela, dijo Wendy, dejando caer su mochila en una silla. Por favor, no me trates como a un niño. Algo anda mal, y quiero saber qué. Ella suspiró, vertiendo los ambos vasos de limonada. Tu madre piensa que debería mudarme a un centro de vida asistida. Los ojos de Wendy se abrieron. ¿Pero por qué? Estás perfectamente bien aquí. Ella cree que la casa es demasiado para que me maneje solo. Eso es ridículo, se burló Wendy. Esta casa ni siquiera es tan grande. Ella sonrió con tristeza. Creo que hay otras consideraciones involucradas. ¿Cómo qué? Ella dudó, no queriendo hablar mal de Stephanie con su hija. Financieros, tal vez. La cara de Wendy se oscureció de comprensión. La casa. ¿Quieren venderlo? No. Ella asintió ligeramente. Su abuelo anticipó que esto podría suceder. Puso una cláusula en su voluntad, para evitar que me obligue a salir. Bueno para el abuelo, dijo Wendy ferozmente. Entonces su expresión cambió a preocuparse. Pero mamá no se rendirá fácilmente. He visto cómo se vuelve cuando quiere algo. Eso fue un eufemismo. Stephanie siempre había sido determinada. Calculador. Fue en parte lo que la había hecho exitosa en su carrera como agente de bienes raíces. Ella vio oportunidades donde otros no, y las persiguieron sin descanso. Puedo manejar a tu madre, aseguró a Wendy, con más confianza de la que sentía. Wendy tomó un largo sorbo de limonada, su ceño fruncido en el pensamiento. «Sabes», dijo finalmente, «podría mudarme contigo». Ella casi se ahogó con su bebida. «¿Qué?» «Solo escúchame. Voy a declarar el próximo año, a solo 20 minutos. Podría vivir aquí en lugar de los dormitorios. Ayudaría con la casa. Y mamá no podría argumentar que está solo». La oferta la conmovió, pero sacudió la cabeza. «Wendy, eso es muy dulce. Pero tu primer año de universidad debería tratarse de hacer amigos, tener la experiencia completa». «Todavía tendría todo eso», insistió. «Pero tendría viviendas gratis. Y tendrías compañía. Es práctico». Práctico. Esa fue la palabra favorita de Stephanie. Antes de que pudiera responder,
se abrió la puerta principal. La voz de Stephanie gritó: «¿Wendy? ¿Estás aquí?» Wendy puso los ojos en blanco. «En la cocina, mamá». Stephanie apareció en la puerta, su sonrisa profesional firmemente en su lugar, a pesar de la tensión que podía ver en sus hombros. «Ahí estás. Pensé que estabas ayudando a la abuela a clasificar la ropa del abuelo». «Estábamos a punto de comenzar», dijo Wendy, su tono de repente a la defensiva. Stephanie miró entre ellos, claramente sospechoso. ¿Qué estaban discutiendo tan atentamente? «Colegios», dijo sin problemas. Wendy me estaba contando sobre los programas en el estado. Stephanie asintió, aunque no parecía completamente convencida. «Wendy, ¿puedes darle a la abuela y a mí unos minutos? Hay algo que debemos discutir». Wendy cruzó los brazos. «Si se trata de la abuela, creo que debería quedarme». «Wendy», dijo Stephanie, su voz afilada, «esta es una conversación de adultos». «No soy una niña, mamá». Ella colocó una mano en el brazo de Wendy. «Está bien, cariño. ¿Por qué no empiezas a mirar a través del armario de arriba? Me uniré a ti un poco». Wendy dudó, luego a regañadientes recogió su mochila. «Bien. Pero no voy a ir lejos». Le dio a su madre una mirada puntiaguda antes de subir las escaleras. Cuando estaban solos, Stephanie se sentó frente a ella, la sonrisa que se desvaneció. «Margaret, tenemos que hablar sobre lo que sucedió en la oficina del abogado. Pensé que aceptamos discutirlo otro día». «Esto no puede esperar», insistió Stephanie. «Esa cláusula», Gregory agregó, «es manipulador. E injusto». Ella levantó una ceja. «¿Injusto? ¿Cómo es así?» «Está claramente diseñado para evitar que nos ayude a tomar las decisiones necesarias sobre su futuro». «O diseñada para evitar que tome esas decisiones por mí», respondió suavemente. Los ojos de Stephanie se entrecerraron. «Tú tiene soy el villano aquí, ¿no? Que estoy justo después de la casa. Creo que tienes fuertes opiniones sobre lo que me debería pasar, y esta propiedad», dijo con cuidado. «Opiniones que expresaste con bastante claridad en el funeral». Sus mejillas se sonrojaban. Estaba emocional ese día. Todos lo estábamos. Sí. El dolor a menudo revela nuestros verdaderos pensamientos. Stephanie se inclinó hacia adelante, su voz cayó. «Margaret, sea razonable. Esta casa vale al menos $450,000 en el mercado actual. Ese dinero podría hacer mucho por el futuro de Hayden y Wendy. En cambio, está sentado aquí, subutilizado. Este es mi hogar, Stephanie. No es una propiedad de inversión. Y podría ser el hogar de otra persona. Una familia joven que necesita el espacio. Mientras tanto, podría estar en un hermoso apartamento con personas de su propia edad, actividades, opciones gastronómicas, todas las cosas. Todas las cosas que crees que una mujer de 70 años debería querer», dijo en voz baja. Stephanie suspiró en exasperación. «Estoy tratando de ser práctico». «Yo también. Por eso le he pedido a un especialista en modificación de la casa que evalúe qué cambios podrían hacer que el envejecimiento sea más seguro para mí». Los ojos de Stephanie se abrieron. «¿Tú, qué?» «Melissa me remitió a alguien», continuó Margaret con calma. «Vendrán la próxima semana. Obtenga barras en el baño, una mejor iluminación, tal vez una conversión de lavandería del primer piso. Pequeños cambios, pero pueden marcar una gran diferencia». «Eso es un buen dinero después del mal», protestó Stephanie. «Estás gastando dinero para quedarte en una casa que eventualmente tendrás que irse de todos modos». «¿Según quién?». Margaret preguntó. «El doctor Esre dice que soy perfectamente capaz de vivir de forma independiente». «Por ahora», dijo Stephanie despectivamente. «¿Pero qué pasa en 5 años? 10. Si necesito ayuda adicional, la confianza de Gregory cubrirá la atención en el hogar». Stephanie se puso de pie abruptamente y comenzó a caminar la cocina. «Estás siendo terco y egoísta. Hayden está tratando de hacer lo mejor para todos, incluido tú, y lo estás haciendo imposible». «¿Es egoísta querer quedarse en mi propia casa?», preguntó ella. «Para honrar los deseos de Gregory para mí». «Gregory ya no está aquí»,
espetó Stephanie. Luego lo sintió, un destello de ira. Más afilado que cualquier cosa que se había permitido sentir desde que todo comenzó. Han pasado 2 semanas, Stephanie. 2 semanas desde que enterré a mi esposo de 45 años. Y ya estás hablando de vender la casa que construimos juntos. Stephanie tuvo la gracia de verse momentáneamente avergonzada. No quise decir. Sí, lo hiciste, dijo, levantándose. Has hecho que tus prioridades sean muy claras. Ahora, déjame aclarar la mía. Me quedo en esta casa. Soy mental y físicamente capaz de hacerlo. Y cualquier intento de sugerir lo contrario solo dañará su relación conmigo, y posiblemente con Wendy, que no es tan ajeno como parece pensar. Stephanie la miró. Claramente no estaba acostumbrada a palabras tan directas de su suegra. Por un momento, Margaret vio incertidumbre en sus ojos. Entonces la puerta principal se abrió de nuevo, y Haden gritó, ¿Hola? ¿Mamá? Stephanie. Stephanie dio un paso atrás, componiéndose justo cuando Haden entró en la puerta de la cocina. Una mirada a sus caras le dijo que había entrado en algo. ¿Qué está sucediendo?, preguntó con cansancio. Tu madre y yo estábamos discutiendo. Algunas opciones, interrumpió Stephanie, volviendo a poner su máscara profesional. ¿Qué opciones? Haden preguntó, mirando entre ellos. Antes de que cualquiera de ellos pudiera responder, Wendy apareció en la parte superior de las escaleras. Están discutiendo si la abuela debería ser forzada a un hogar de ancianos para que ustedes puedan vender su casa. La cocina se quedó en silencio. Haden se quedó congelado en la puerta, sus ojos se movían de Stephanie a Margaret, luego hasta Wendy. Eso no. Comenzó Stephanie. Pero Wendy la interrumpió. No mientas, mamá. Te escuché por teléfono con ese agente de bienes raíces ayer. Dijiste que la casa podría ir al mercado por verano si jugabas bien tus cartas. La cara de Haden se puso pálida. Stephanie, ¿es eso cierto? Stephanie le enderezó la espalda. Estaba explorando opciones. Eso es lo que hacen los adultos responsables. Ponta de mi espalda. Haden preguntó, su voz tranquila pero tensa. ¿Cuándo acordamos esperar? Margaret nunca había visto a su hijo mirar a su esposa con tanta decepción. En ese momento, se dio cuenta de cuánta ambición de Stephanie había dado forma a su matrimonio, tal vez sin que Haden no se diera cuenta. Creo que, dijo Margaret con cuidado, todos necesitamos sentarnos y tener una conversación honesta. No más planes a puerta cerrada. No más susurros. Solo, verdad. Haden asintió lentamente. Tienes razón, mamá. Sacó una silla y se sentó, de repente luciendo muy cansado. Wendy, ven aquí por favor. Wendy bajó las escaleras, su rostro mostró desafío y nerviosismo. Se sentó junto a Margaret, mostrando en silencio dónde estaba su lealtad. Stephanie permaneció de pie por un momento, como si intentara aferrarse a la ventaja, antes de que finalmente se sentara en la última silla. Sé que crees que soy la mala persona aquí, comenzó Stephanie, mirando directamente a Margaret. Pero solo estoy siendo práctico sobre una situación que ninguno de nosotros pidió. Mamá, interrumpió Wendy, hay práctico, y luego hay cruel. Wendy, advirtió Haden. No, déjala hablar, dijo Margaret. Todos merecen tener voz. Wendy se sentó más recta. La abuela es perfectamente capaz de vivir aquí. No está enferma. No está confundida. No necesita estar en una casa. Solo quieres que el dinero venda la casa. La cara de Stephanie se puso roja. Eso no es justo. No es así. Wendy desafió. Vemos cómo estás con el dinero, mamá. Siempre hablando de actualizar, invertir, avanzar. Pero esto no es solo una casa. Es el hogar de la abuela. Haden pasó una mano por su cabello, luciendo más como su padre de lo que Margaret había notado antes. Stephanie, hablamos de esto. Acordamos no presionar a mamá. ¿Y cuándo se suponía que lo mencionaría exactamente? Stephanie exigió. ¿Cuándo tiene 80 años? ¿90? ¿Después de caer por esas escaleras y se rompe la cadera? Deténgalo, dijo Margaret con firmeza. Estoy sentado aquí.
No hables de mí como si no estuviera en la habitación, o como no puedo entender. Stephanie parecía avergonzada. Lo siento, Margaret. Pero mis preocupaciones son válidas. Lo son, acordó Margaret. Es por eso que estoy tomando medidas para que esta casa sea más segura a medida que envejezco. Las modificaciones que Melissa recomendó son inteligentes. Estoy obteniendo un sistema de alerta médica. Y sí, algún día, es posible que necesite más ayuda. Pero ese día, no es hoy. Y cuando llega, hay otras opciones además de vender esta casa y ponerme en una instalación. Haden la miró con un nuevo respeto. ¿Realmente has pensado esto? Por supuesto que lo he hecho. Gregory y yo hablamos mucho de eso cuando se enfermó. Ella dobló las manos sobre la mesa. Ahora, entiendo que estás decepcionado por la casa, Stephanie. Lo viste como un activo, una herencia. Pero es mi hogar. Y Gregory quería que me quedara aquí todo el tiempo que quisiera. Lo dejó legalmente claro. La cara de Stephanie se endureció. Esa cláusula fue manipuladora. Era protector, dijo Margaret. Innecesario, aparentemente. La tensión en la habitación era aguda. Entonces, para su sorpresa, fue Haden quien rompió el silencio. Lo siento, mamá, dijo suavemente. Papá tenía razón. No vi lo que estaba sucediendo. Stephanie se volvió hacia él, el dolor parpadea en sus ojos. Haden, no. Stephanie, esto no está bien. Se encontró con sus ojos. ¿Cómo te sentirías si alguien decidiera que tu hogar y tus opciones de vida ya no eran válidas? Si hablaran de enviarte, como si no pudieras decir. Eso es diferente, argumentó Stephanie. No tengo 70 años. Y 70 no es 90, le recordó Margaret. Podría vivir aquí de forma independiente durante otros 10 años, o más. Wendy, que había estado viendo todo de cerca, habló. Y he estado pensando, mi oferta de vivir aquí durante la universidad es en serio. Sería bueno para los dos. Haden parecía sorprendido. ¿Quieres vivir con la abuela en lugar de quedarte en los dormitorios? ¿Por qué no? Wendy se encogió de hombros. La universidad está cerca. El viaje es fácil. Ahorraría miles de dólares en viviendas. Y estaría aquí por la noche si la abuela necesitara algo. Margaret no había esperado que Wendy trajera su oferta frente a sus padres, pero la determinación de su nieta la conmovió para ayudar. Stephanie miró entre su hija y Margaret, calculando claramente este nuevo desarrollo. Eso realmente podría funcionar, admitió Stephanie a regañadientes. Al menos por unos años. Margaret casi podía ver los engranajes girando en la cabeza de su nuera. Si Wendy viviera con Margaret, Stephanie no podía empujar la narrativa de hogares de ancianos. Y si esperaba hasta que Wendy se graduara, tal vez el mercado inmobiliario sería aún mejor. No estoy pidiendo su permiso, mamá, dijo Wendy con firmeza. Te digo mis planes. Haden sonrió ligeramente ante la audacia de su hija. No es una mala idea. Y mamá no estaría sola en la casa. Stephanie asintió lentamente, reconociendo la derrota. Por ahora. Bien. Si eso es lo que todos quieren. Lo que quiero, dijo Margaret, mirando a cada uno de ellos a su vez, es que esta familia sane. Gregory odiaría vernos destrozados así. Haden extendió la mano a través de la mesa para la mano de su madre. Lo haría. Y lamento haber agregado a tu dolor, mamá. Stephanie no se disculpó. Margaret no había esperado que lo hiciera, pero algo en la postura de Stephanie disminuyó ligeramente. Deberíamos irnos, dijo Stephanie, de pie. Wendy tiene tarea, y Margaret probablemente necesita descansar. En realidad, dijo Margaret, esperaba que Wendy aún pudiera ayudarme con la ropa de Gregory. Es hora de comenzar a dejar ir algunas cosas. Stephanie dudó, luego asintió. Muy bien. Haden y yo volveremos por ella más tarde. Después de que se fueron, Margaret y Wendy pasaron la tarde clasificando el guardarropa de Gregory. Cada camisa, cada par de zapatos, contenía recuerdos. Margaret lloraba a veces, pero se sentía limpiadora en lugar de devastador. Sabes que no se ha rendido, dijo Wendy mientras dobla un suéter. Margaret había decidido que Epag. Mamá, quiero decir.
Ella solo se reagrupa. Lo sé, dijo Margaret. Pero estoy preparado ahora. Y tengo aliados. Los meses que siguieron trajeron cambios, pero no el único que Stephanie había planeado. Se completaron las modificaciones del hogar, lo que hace que la casa sea más segura sin cambiar su carácter. Wendy se graduó de la escuela secundaria y se mudó a la segunda habitación que otoño, llevando energía juvenil a la casa tranquila. Hayden vino con más frecuencia, a veces sin Stephanie, volviéndose a conectarse con su madre de una manera que no habían logrado desde que era joven. Sus conversaciones se volvieron más profundas, más honestas. Una noche, mientras se sentaban en el columpio del porche que Gregory había colgado hace décadas, Hayden confesó que su matrimonio estaba luchando. La carta de papá me hizo pensar en muchas cosas, dijo. Sobre el tipo de hombre que quiero ser. El tipo de ejemplo que quiero establecer para Wendy. Margaret apretó su mano, ofreciendo un apoyo silencioso. Stephanie permaneció. Stephanie, práctico, ambicioso, enfocado en la apariencia y el avance. Pero algo había cambiado en la dinámica de poder de su relación. Hayden se enfrentó a ella más, especialmente con respecto a Margaret. Y cuando Stephanie volvió a subir a la casa, como Margaret sabía que lo haría, Hayden cerró la conversación con firmeza. Mamá se queda donde ella quiere quedarse, le dijo. Fin de la discusión. En cuanto a Margaret, descubrió que 70 no era el final, sino otro comienzo. Se unió a una clase de aeróbics acuáticos en el centro comunitario, se reconectó con viejos amigos e incluso comenzó a ser voluntario en el programa de alfabetización de la biblioteca local. El dolor de perder a Gregory nunca desapareció por completo, pero se suavizó, haciendo espacio para nuevas experiencias. En el aniversario de la muerte de Gregory, Margaret visitó su tumba sola, colocando flores frescas contra la lápida. Tenías razón, susurró. No me rompí. Me incliné, pero no me rompí. Caminando de regreso a su auto, que sigue conduciendo, a pesar de las preocupaciones de Stephanie, Margaret sintió una sensación de paz la lavaba. Gregory le había dado un regalo final. El espacio y el tiempo para descubrir su propia fuerza. Para recordar quién era, más allá de ser la esposa de alguien. La madre de alguien. Ella era Margaret Bradley. 71 años. Todavía viviendo en su propia casa. Todavía tomando sus propias decisiones. Todavía estoy encontrando alegría. En cada día. Esa noche, Wendy y Margaret cenaron en el patio, viendo a las luciérnagas parpadear en el crepúsculo de reunión. El primer año de universidad de Wendy había estado lleno de nuevos amigos y desafíos, pero parecía contenta con su arreglo. ¿Alguna vez te arrepientes de haber rechazado los dormitorios? Margaret le preguntó. Wendy sacudió la cabeza. Nunca. Esto fue correcto para los dos. Ella sonrió con picardía. Además, vuelve loco a mamá, lo cual es una ventaja. Margaret se echó a reír, un sonido completo y rico que llenaba el aire de la noche. A Gregory le hubiera encantado escucharlo. La batalla no había terminado, por supuesto. Stephanie volvería a intentarlo algún día. Pero Margaret ya no tenía miedo. Ella había encontrado su voz, su fuerza, su dignidad. Y ella no estaba dejando ir. El cambio en Margaret no fue solo interno. La gente notó. Sus vecinos saludaban con más frecuencia. Los amigos llamaron para invitarla a salir. Incluso el cartero permaneció un poco más en su puerta, charlando sobre planes de fin de semana y clima. Había algo inconfundible en una mujer que había recuperado su vida. Una tarde, cuando regresó de la tienda de comestibles, encontró un volante escondido en su buzón. Serie de oradores comunitarios, próximo en el tercer acto, envejecimiento con poder y propósito. ¿El orador principal? Una mujer de unos 70 que se había convertido en blogger de viajes después de la jubilación. Margaret sonrió. Esa noche, ella se inscribió en la charla. Y la semana siguiente, asistió, sentada en un auditorio lleno de gente con docenas de otros de su edad, todos inclinados hacia adelante, todos escuchados, todo vivo. El orador era vibrante y divertido, contando historias sobre dormir en albergues en Portugal y senderos de senderismo en Nueva Zelanda. Al final de la sesión, hubo un QIA. Un hombre mayor se puso de pie. ¿Qué le dices a las personas que piensan que somos demasiado mayores para reinventarnos?, preguntó. La mujer sonrió.
Digo esto, la edad no es el final de la historia. Es el próximo capítulo. Y es tuyo escribir. Los aplausos llenaron la habitación. Margaret aplaudió con el resto. Su corazón golpeó de acuerdo. Esa noche, no podía dormir, pero no por ansiedad. Ella estaba emocionada. Se sentó en la mesa de su cocina con un cuaderno que Gregory le había dado una vez para el diario. En el frente había una cita en el papel de oro: la vida comienza en el borde de su zona de confort. Ella abrió a la primera página y comenzó a escribir. Cosas que todavía quiero hacer. Haga un viaje en solitario, tal vez Irlanda. Comience un club de lectura. Aprende a usar esa nueva aplicación de fotos que Wendy me mostró. Intenta pintar. Organiza cenas dominicales nuevamente. La lista creció. Por la mañana, su página estaba llena. Se sintió energizada de una manera que no lo había hecho en años. Más tarde esa semana, llamó a Wendy a la cocina. He estado pensando en comenzar un club de lectura. ¿Me ayudarías a hacer un volante? Wendy miró T.H. Rillet. Por supuesto. Podríamos diseñar uno e imprimirlo en la escuela. ¿Qué tipo de libros? Tal vez historias sobre mujeres se encuentran a sí mismas, a cualquier edad. Me encanta eso. En un mes, el club de lectura de Margaret tenía 5 miembros. Todas las mujeres de 60 años o más, todas con historias, todas hambrientas de compartir y escuchar. Se conocieron en la sala de estar de Margaret el tercer jueves de cada mes. Se rieron, lloraron, debatieron personajes y bebieron demasiado té. Stephanie, por supuesto, todavía flotaba en los bordes, llamando para registrarse. Aún no renunciaba por completo a sus esperanzas sobre la casa. Pero ahora era más cautelosa. Más educado. Margaret lo vio a través de él. Pero ella ya no discutió. Ella no necesitaba hacerlo. Tenía algo más fuerte que la confrontación ahora. Ella tenía claridad. Y apoyo. Y paz. Una crujiente el sábado por la mañana, Margaret y Wendy fueron al mercado local de agricultores. Wendy necesitaba albahaca fresca para un proyecto universitario, y Margaret solo quería el aire fresco. Pasaron los puestos de flores y los frascos de miel y se rieron de un hombre que vendía hierba de gato orgánico. Mientras caminaban de regreso al auto, Wendy hizo una pausa. La abuela, dijo, he tenido la intención de preguntarte algo. Margaret la miró, curiosa. ¿Estaría bien si te grabara contando algunas historias sobre el abuelo? Como, solo audio. Para un proyecto de clase. Pero también. Creo que realmente me gustaría grabar tu voz. Por siempre. Margaret parpadeó las lágrimas repentinas. Por supuesto, cariño. Me honraría. Esa noche, se sentaron juntos en la sala de estar, Wendy con su teléfono en la mesa de café, la aplicación de memo de voz abierta. Está bien, dijo Wendy. Dime cómo se conocieron tú y el abuelo. Margaret sonrió. Bueno, fue el otoño de 1974. Y así comenzó un nuevo capítulo, no solo para Margaret, sino también para Wendy. Grabaron 5 sesiones en el transcurso de un mes. Margaret habló sobre su primer apartamento con las tuberías con fugas, sobre el horrible primer intento de Gregory de hacer lasaña, sobre su decisión de mudarse a Brasil para enseñar durante 2 años, cuando Hayden era solo un niño pequeño. Ella también habló sobre los momentos tranquilos. La forma en que Gregory calentaría su lado de la cama en las noches frías. Como tararía mientras regaba el jardín. La forma en que siempre tocaba la bocina del auto 2 veces. Un poco de ritmo solo para ella, cuando se fue. Wendy escuchó con los ojos muy abiertos, haciendo preguntas, riendo, ocasionalmente alcanzando la mano de Margaret cuando las historias se pusieron tiernas. Cada sesión terminó con un abrazo. Desearía haberlo conocido mejor, dijo Wendy suavemente después de una historia. Lo hiciste, respondió Margaret. Simplemente no te diste cuenta. Las grabaciones se convirtieron en algo sagrado, no solo para Wendy, sino también para Margaret. Le recordaron que su vida no era algo borrado. Era algo que valía la pena recordar. Y volver a contar. Una noche, mientras escuchaban la primera grabación juntos, Wendy recurrió a su abuela. Deberías escribirlos, abuela. Quiero decir, realmente escríbalas. Como un libro. Margaret se rió entre dientes. ¿Un libro?
¿Quién lo leería? Lo haría, dijo Wendy de inmediato. Y creo que mamá también podría. Incluso si ella nunca lo admite. Margaret sonrió. Ese es un pensamiento encantador. Entonces no se comprometió con la idea, pero más tarde esa noche, abrió el mismo diario que había usado para su lista de deseos y comenzó a dibujar capítulos. Tituló el cuaderno, La casa Gregory construyó. La escritura no llegó rápido. Pero vino. Algunos días, escribió 2 párrafos. Otros, solo una oración o 2. Pero cada palabra se sentía como una puntada en algo nuevo, un tapiz de su vida, tomando forma lentamente. Cuando el otoño se convirtió en el invierno, su casa se sintió más cálida que nunca. No por el horno, sino porque estaba lleno de intención. Wendy estaba prosperando en la escuela, administrando sus clases y su trabajo a tiempo parcial mientras seguía haciendo tiempo para las noches de cine y las cenas compartidas. Margaret, mientras tanto, estaba prosperando en su propia revolución tranquila: vivir, escribir, leer, reír. Incluso realizó ese viaje en solitario a Irlanda, reservando una visita guiada para personas mayores que dejó a Stephanie sin palabras. ¿Vas solo? Stephanie preguntó cuando Margaret lo mencionó. Con un grupo, dijo Margaret alegremente. Volveré en 2 semanas. Bueno, solo ten cuidado. Lo he hecho 71 años. Creo que he ganado un poco de aventura. El viaje fue todo lo que necesitaba. Colinas verdes, antiguos castillos, extraños amigables y una sensación de sí misma que no se había atenuado, solo escondido. Cuando llegó a casa, había postales para Wendy y un pequeño diario de cuero lleno de historias que aún no había compartido. Creo que te estás convirtiendo en una persona completamente nueva, dijo Wendy mientras la abrazaba. No es nuevo, respondió Margaret. Solo más, yo. Nunca había esperado convertirse en más después de 70. Pero eso es exactamente lo que estaba sucediendo. La primavera llegó con pájaros y flores tempranas en el jardín. Gregory había atendido una vez con tanta cuidado. Margaret se arrodilló cerca de los rosales, tirando de las malas hierbas y tarareando suavemente, una melodía que Gregory solía tararear. El mismo que tocaba en la bocina. Ella se puso sonriendo. Ella ya no era solo sobrevivir. Ella estaba creciendo. Floreciente. Un sábado por la mañana, Hayden apareció inesperadamente, llevando café y una pequeña planta en maceta. Para tu jardín, dijo tímidamente. Pensé que te gustaría una nueva adición. Margaret levantó una ceja. Intentando volver a mis buenas gracias. Se rió, pero su rostro se volvió serio. En realidad, quería agradecerte. ¿Para qué? Por defenderte. Por hacerme ver las cosas más claramente. Y, por no empujarme cuando lo merecía. Ella se suavizó. Tú también estabas afligido. Dejé que Stephanie hablara por los dos durante demasiado tiempo. Ella no es nada mala, dijo Margaret. Solo, enfocado en cosas diferentes. Y no siempre en el orden correcto. Él asintió, colocando la planta suavemente en el suelo a su lado. Mientras trabajaban al lado, Margaret se dio cuenta de esto. Esto aquí mismo, era la verdadera herencia que quería dejar atrás. Conexión. Crecimiento. Comprensión. Una semana después, Wendy la sorprendió con una copia impresa de las historias grabadas, transcritas y vinculadas con una cubierta de lino suave. En la página de título. La casa construyó Gregory, según lo contado por Margaret Bradley. La garganta de Margaret atrapada. Es hermoso. Pensé tal vez. Podríamos darle uno a papá. Y tal vez incluso mamá. Margaret miró a su nieta. ¿Crees que lo querría? Creo, dijo Wendy, que incluso si no lo dice, necesita entender lo que significa esta casa. ¿A qué te refieres? Margaret colocó una mano sobre la cubierta. Entonces sí. Vamos a darle uno. Lo hicieron. Stephanie dijo poco cuando lo aceptó, solo asintió, los ojos escaneando el título con un parpadeo de emoción. Se fue poco después. Pero una semana después, Margaret recibió una tarjeta por correo. En el interior, en la escritura precisa de Stephanie, había solo 6 palabras. Lo leí. Ahora entiendo. Sin firma. Sin florecer.
Pero Margaret entendió lo que significaba. La curación no era ruidosa. Estaba tranquilo. Gravel. Ganado. Y había comenzado. Ese verano, Margaret organizó su primera cena del domingo en años. Hayden trajo pan fresco. Wendy hizo lasaña, al igual que Gregory solía pasar el paso. Incluso vino Stephanie, ayudando a poner la mesa sin que se lo pidieran. La casa sonó de risa de nuevo. Más tarde esa noche, cuando Wendy ayudó a lavar los platos, miró alrededor de la cocina cálida y familiar. ¿Sabes lo que pienso, abuela? ¿Qué es eso? Creo que esta casa es mágica. Mantiene a la gente unida. Margaret sonrió, secando un plato. No, cariño. Hacemos eso. La casa solo nos da un lugar para recordar cómo. Colgó el paño de cocina al lado de la estufa, justo al lado del estante de especias. Gregory, construido, todavía intacta, todavía perfectamente suyo. Y cuando el sol se sumergió detrás de los árboles y las luciérnagas parpadeó a la vista, Margaret salió al porche, taza de té en la mano, y susurró al crepúsculo. Gracias, Gregory. Todavía estoy aquí. Y finalmente estoy, realmente en casa.